¿Sí? ¿Lo visualizamos? Muy bien. Bien, estamos los compañeros, bueno, los acostumbrados, que siempre ingresamos a la sesión. Supongo que los demás estamos visualizándolos después de, no, no sé, después de publicado el video o pueden descargar el video. Lo importante es que están viendo, ¿no? Haciendo un resumen, estamos desarrollando lo que estaba propuesto en el ejercicio número 3, ya exactamente, de nuestro Blackboard. Hemos desarrollado la clase pasada, bueno, hace dos clases, si no recuerdo mal, hemos construido este, esta hoja, ¿no? Con estos datos. Acá lo tenemos. Además de eso, hemos aplicado la función sumar.si. Hemos aprendido que hay funciones, ¿no? Que es una función. Las funciones tienen argumentos, algunas una, otras dos, otras tres. Bueno, pues muy bien. Y hemos convenido en que los demás, o sea, ustedes, iban a desarrollar esta parte. ¿Sí? ¿Lo llegaron a hacer? ¿Tienen ya construido esto? ¿Lo han hecho? Dígame. Sí, instructor. Bien, estamos trabajando en una computadora, en una PC ahorita, con su libro o su Excel abierto, observando la sesión. Bien, Diana me dice que sí. Matilde, Jair, segundo. Sí, instructor, sí se visualiza. No he preguntado eso. Bien, su silencio me confirma de que creo que no es así, ¿verdad? Muy bien. Hemos desarrollado pues esta parte, ¿no? Hasta esta parte. Acá tenemos, después del ejercicio, tenemos dos casos, ¿no? Eh, a ver, ¿son dos? Son más en realidad. Sí, son más. Son más. Ahí está. El diagrama Spider para análisis de sensibilidad, ¿no? Y ¿qué más? Y nada más, solamente eso. Bien, antes de ingresar, vamos a dar un complemento acá en nuestro archivo. Todos con su archivo, por favor. Ya, todos con su archivo. Muy bien. Entonces, acá tenemos pues nuestra tabla, ¿no? Y tenemos nuestra, acá está un poco muy ancha esta columna, ¿verdad? Entonces, acá voy a seleccionar siquiera dos columnitas más, ¿no? ¿Sí? Voy a combinar, ¿dónde está? Ahí está combinar y centrar. Voy a hacer lo mismo acá. Ahí está, de tal manera que me permita, ahí está, hacer esto, ¿no? Que la tabla ya quede mejor, ¿no? Porque anteriormente estaba así, ¿no? Más grueso. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos hecho? Pues esta celda, que es la que está haciendo que el ancho de la fila se altere para todo el libro, pues a esta hemos seleccionado dos más, hemos combinado y centrado, y acá también en el total lo mismo. Luego hemos hecho doble clic acá en cualquiera de los bordes, de los límites de esta fila que está ancha, y automáticamente Excel, doble clic, miren, Excel va a calcularlo y va a ponerse pues de un ancho ya más visible, más agradable a la vista de esa manera. Ok, espero que lo estén haciendo. Notemos que hemos estado configurando, hemos estado trabajando con un formato, ¿no? Con un formato de moneda de tipo contabilidad, ¿cierto? Acá también, ¿sí?
Y hemos trabajado también con, hemos dado rellenos, hemos dado y todo lo demás. ¿Sí? Bien, vamos entonces a insertarnos o recordar el tema de la construcción de nuestros gráficos. ¿Ya? Para eso voy a utilizar estos datos sencillos del consolidado. ¿Sí? Voy a utilizar estos datos del consolidado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos, si por favor me siguen en su PC. Vamos a seleccionar desde la celda propietario, valorización, ¿no? Y los datos de fila de Carlos, Jorge y Sonia. No seleccionen el total. ¿Ok? No seleccionen el total. ¿Estamos allí? Bien. Ahora vamos a ubicarnos en la ficha insertar. Ahí está la ficha insertar. Miren, acá está. En el grupo gráficos. En el grupo gráficos. Y ahí vamos a tener las distintas opciones de gráficos. A partir de la versión de Office 2019, si no me equivoco, 2019, sí, o 2016, tenemos ya un botón en estas opciones de gráficos recomendados. Si usted da clic en él, automáticamente va a mostrarnos un gráfico o una opción de gráficos que nos va a permitir elegir, ¿no? O sea, de los datos seleccionados, Excel dice, bien, de repente te conviene esto, ya muy bien, ¿no? Y fíjense, acá nos muestra 4 opciones, ¿no? Entre los gráficos recomendados tenemos de columnas agrupadas, las de tipo circular, ¿no? Las de tipo barras agrupadas pero horizontalmente y las de embudo, ¿correcto? Las de embudo. De repente no queremos guiarnos de estos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y acá tenemos varias opciones. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que podemos construir o que ya vienen predeterminados acá en Excel? Tenemos el de tipo barra, miren, ¿no? El de tipo barra, que tiene un botón para desplegar una lista. En esa lista podemos observar distintos tipos de estilos, de formatos, de gráficos de tipo barra. Tenemos el de columnas en 2D, o sea, en 2 dimensiones. Tenemos el de columnas en 3D, ¿no? Son columnas. Tenemos también en barras, o sea, horizontales, en 2D y también en 3D. ¿Ya? Ahora no cuanto complicarnos, vamos a elegir la primera. Sí, como ejemplo creo que estaría bien. Vamos a elegir la primera. Y automáticamente al usted dar clic en él, va a notar 2 cambios. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2 cambios? Primero, es que le va a aparecer un objeto distinto, ¿no? Que es miren, se va a crear un objeto distinto, que es el objeto de gráfico, que al momento de seleccionarlo, usted va a observar que a su alrededor se forman unos círculos, que son los nodos que me permiten, como si se tratara de una imagen, hacer más grande o más pequeño el dibujo, o cambiar su tamaño, ya sea horizontal, ¿no? Desde acá, ¿no? Horizontal, o vertical, desde acá, vertical. Y lo siguiente que usted va a notar, ojo, lo siguiente que usted va a notar es que en la parte superior aparece, o sea, en la cinta de opciones, aparecen ¿sí? Aparecen 2 fichas adicionales, ¿no? Que se llaman fichas contextuales o herramientas contextuales se llamaban antes. Profe, ¿cómo? Yo lo noto normal. No, mírenme, yo voy a dar un clic dentro de la hoja, en cualquier espacio o en cualquier celda. Miren, acá están las fichas normales. Inicio, insertar, dibujo, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿no? Ahí están las fichas. Pero si yo doy clic en el objeto del gráfico, fíjense, aparecen otras fichas adicionales. La de diseño de gráfico
y la de formato, ¿no? ¿Por qué se muestran solamente cuando le doy un clic al objeto? Porque son herramientas que están específicamente diseñadas para trabajar y cambiar justamente los objetos de tipo gráfico, ya que no tiene sentido que Excel tenga todas las fichas a disposición, pues nos terminarían llenando, ojo, nos terminarían llenando toda lo que antes se llamaba la barra de menú, ¿no? Entonces, si ustedes habrán manejado antes el Excel antiguo, que no tenía una cinta de opciones, sino una barra de menú, había un montón de estos. Entonces, se trata de optimizar el espacio de trabajo, ¿no? Entonces damos un clic y tenemos la herramienta de diseño de gráfico. Vamos a visitar la herramienta o la ficha diseño de gráfico. En la ficha diseño de gráfico nosotros tenemos el grupo diseño de gráfico, estilos, datos, tipo y ubicación. Y en formato, en la ficha formato, tenemos pues el grupo selección actual, insertar formas, estilos de formas, borrar, algunos efectos de borrar, accesibilidad, organizar tamaño. De repente habrán opciones más, opciones menos con las que yo tengo, ¿no? Yo tengo el Office 365 institucional, ¿no? Ya les dije que ustedes también pueden obtener esto, basta que obtengan el correo institucional, ¿no? Pero si tienen otra opción de Office, pues también, ¿no? Van a tener opciones menos, opciones más, pero ahí va a estar. Bien. Y como observamos, ahí tenemos el gráfico, ¿no? Nuevamente me ubico en diseño de gráfico, en el grupo acá, grupo, ubíquense por favor, grupo diseño de gráfico, ¿ya? No sé por qué sale esto. ¿Ya? Grupo diseño de gráfico, el primero. Y entre los primeros elementos vamos a tener elementos de gráfico. Lo primero que vamos a observar son los ejes. Tenemos la opción de agregar o de quitar los rótulos de los ejes, tanto horizontal como vertical. Fíjense que el formato de gráfico que hemos elegido ya nos agrega, fíjense acá, un rótulo de eje vertical, porque podemos notar las cantidades monetarias en el eje vertical y también notamos un rótulo en el eje horizontal, pero podemos quitarlo, miren, a dar un clic acá, lo voy quitando y le voy quitando, fíjense, ya nos hemos quedado sin el rótulo del eje vertical primario y sin el rótulo del eje horizontal primario, ¿no? Lo cual no es conveniente, obviamente, pero noten esto, que sí se puede quitar. ¿Ya? Entonces nuevamente regreso y le agrego el horizontal primario nuevamente y el horizontal y el vertical secundario, primario, perdón. Muy bien. Observemos que Excel, al elegir esta opción de tipo de gráfico de columnas en 2D, pues le agrega también un estilo distinto, ¿no? Un estilo personalizado, ¿no? Netamente, perdón, estandarizado de esta opción. Nosotros también acá en elementos de gráfico podemos cambiar el título, miren, ven. Título primario, título secundario. Podemos agregarlo. Vamos a agregarlo. Profe, ¿dónde? Nuevamente, acá estoy trabajando en la ficha diseño de gráfico, en el grupo diseños de gráfico, la opción segunda, que es títulos de eje. ¿Ya? Voy a agregar un horizontal y un vertical. Ahí está, fíjense. Se agregó esto, miren, se agregaron dos cuadros de texto que por nombre, por defecto, tiene título de eje. Entonces aquí voy a dar un doble clic y voy a cambiar este nombre, ¿no? Estos son los propietarios. Ahí está. Y esto del vertical que son, ¿no? Montos o valorizaciones, ¿no? Valorizaciones. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande el gráfico, voy a moverlo por acá, porque se puede mover con objeto. Ahí está, ¿no? Más grande, mucho, mucho, mucho. Ahí está. También lo puede hacer más pequeño, ¿no? ¿Sí? Creo que así se nota mejor. Entonces, le he agregado
hemos agregado adicionalmente un título al eje horizontal y un título al eje vertical. Vamos, que en resumen le hemos agregado un cuadro de texto en el cual podemos precisar, ¿no?, aún más detalles de este gráfico. Fíjense, y estos objetos también están sometidos a las opciones de, por ejemplo, voy a darle un formato negrita, miren, le puedo cambiar de color de texto, fíjense, igualmente acá, formato negrita y color de texto. Y esto lo estoy haciendo netamente, ¿dónde? En las herramientas de las fichas normales, ¿no? Porque solamente aparece la ficha cuando selecciono, fíjense, ¿no? Pero también pueden cambiarse ahí. O también lo pueden hacer en la ficha formato, que también es donde podemos cambiar. Ahí adicionalmente podemos darle un contorno, miren, en formato, podemos darle un contorno o distintas otras opciones que ustedes deseen. Bien, seguimos. Vamos nuevamente, seguimos en diseño. Hemos visto las dos primeras opciones. La tercera opción se refiere al título de gráfico. Todo gráfico debe tener un título, ¿no? Por defecto nos muestra el que se ha creado, ¿no? Nuestro que hemos elegido ya nos mostraba y le ponía valorizaciones, ¿correcto? Pero nosotros también, si deseamos, podemos ponerlo de una parte más, como le llaman acá, superpuesto, centrado, ese encima del gráfico, o quizás quitarlo. Yo creo que está como lo hemos encontrado, como nos propone Excel, está bien, pero vamos a cambiar el nombre, ¿no? Porque valorización es el costo, ¿no? Vamos a poner acá, este es, ¿qué nombre le podemos dar? A ver, totales prioritarios, totales por propietario vamos a poner, ¿no? Vamos a poner acá, totales por propietarios. Y como es un objeto, también nosotros podemos modificarlo, ¿no? Esta vez lo voy a modificar acá. Puedo cambiar el color. Ahí está. Puedo darle un formato negrita. ¿Dónde está el formato negrita acá? Se pierde, ¿no? Bueno, nos vamos a inicio. Negrita, ahí está. Muy bien. Y fíjense, de esa manera hemos personalizado nuestro gráfico. Continuamos. Seguimos en diseño de gráfico, elementos de gráfico. Ya vimos la primera, segunda y tercera opción. Cuarta opción, etiquetas de datos. Muchas veces en nuestros gráficos deseamos que nuestras barras muestren, ¿no?, muestren el valor de lo que están representando, porque acá a simple vista usted puede ver o puede calcular, bueno, este gráfico equivale a un aproximado. No, de repente no nos sirve así como está. Entonces, en estas situaciones sí convendría agregarle pues a nuestro gráfico en la ficha diseño de gráfico, en el grupo diseños de gráfico, en la cuarta opción, una etiqueta. Tenemos las siguientes opciones de etiquetas. Las etiquetas se refieren al valor de esa columna, ¿no?, al valor numérico, ¿no? Podemos fijar que esté en el centro, en el extremo interno, en la base interior, en el extremo externo o tipo llamada, ¿no? Yo voy a elegir la penúltima, la de extremo externo. Entonces, las equivalencias, ¿no? Las equivalencias numéricas de estas barras ya se están mostrando, fíjense acá, en la parte, ¿no? En la parte superior de la barra, ¿no? Entonces ya no necesitamos pues más o menos calcular, ¿no? Simplemente ya mostramos el gráfico como está. Muy bien. Como pueden notar, acá en diseño de gráfico tenemos estas opciones, ¿no? Y hay muchas más opciones, ¿no? Si no nos queremos pelear o estarnos peleando
con las opciones de elemento de gráfico, con diseño, porque también tenemos diseño, miren, ¿ve? ¿No? O sea, ya viene preestablecido una serie de diseños. Podemos cambiar la trama de colores. También podemos elegir los estilos, ¿no? Un estilo un tanto nocturno. Bueno, hay distintas formas, ¿no? Y estilos y formatos que ya vienen preestablecidos acá en Excel, ya para que ustedes puedan, sin estar pues metiéndose tanto en tantos embrollos, elegir uno y presentarlo. Recuerden que los gráficos en Excel son la mejor opción, ¿no? Para presentar información resumida, simplificada, ¿no? Y analizada dentro de un gráfico, porque esa información ha salido de alguna tabla. Entonces es más fácil para las personas que de repente no tienen, no se han preparado en este campo, en el campo, por ejemplo, financiero, de gestión. Es más fácil entender pues un gráfico, ¿no? Y ahí está, es más fácil. Por eso, si ustedes ven en normalmente en los diarios de circulación nacional, siempre salen en los domingos unas encuestas, ¿no? Y siempre las encuestas publican sus resultados a modo de gráficos. Y los gráficos, entre ellos los más usados, pues son de barras, las de columna, las de pastel y los pictogramas, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque el común de las personas puede entender gráficamente, por ejemplo, ahí en este gráfico, ¿no? A simple vista, con el primer vistazo te das cuenta, el que más propiedades y mayor costo de valorización tiene es Jorge, ¿no? Sin la necesidad, miren, porque si solamente mostramos la tabla que está acá, ¿no? Si solamente mostramos la tabla, ¿no? El usuario o la persona a la cual estamos presentando la información, pues tendría que discernir y ver cuál es el número mayor para que más o menos se oriente, ¿no? Quién es el mayor, quién es el que le sigue, quién es el más bajo. En cambio, le ayudas, ¿no? A tu público objetivo al cual estás presentando esta información en un gráfico, ¿correcto? En un gráfico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Están construyendo el gráfico en sus equipos? Sí, sí. Bien, ahí Diana es la que me está respondiendo que sí, normal, está construyendo su gráfico en su equipo. ¿Y los demás? ¿Qué me dicen? ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? Diana me dice que sí, que dice Matilde, que dice Segundo, que dice Diana. Bueno, Diana sí. ¿Qué dice? A ver, ¿otro más? Hurtado, Hidalgo, Marqués, Mondragón. ¿Lo están haciendo? ¿Estamos en clase? Consultorio estoy haciendo en mi cuaderno. En tu cuaderno. Bien, tengan en cuenta que en algún momento parte de ciertas actividades que les voy a solicitar justamente es que este material, ¿no? Que ustedes hayan construido ese material. Muy bien, seguimos. Va a haber ciertos casos, tengan en cuenta esto, nos vamos a encontrar en ciertos casos, ¿ya? Donde las tablas no nos van a mostrar información consolidada, no, sino puede que nos muestre información con cierta redundancia de datos. Redundancia quiere decir repeticiones de datos. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de hacer lo mismo para lo que hemos construido acá, ¿ya? En el gráfico primero que hemos hecho.
Vamos a tratar de hacer lo mismo para acá, ¿ya? Para esta primera tabla. Aquí ya se agrega propietario, zona y valorización, fíjense. Voy a seleccionar, ustedes hacen lo mismo. Voy a seleccionar desde propietario, zona, valorización, hasta el último dato, menos el total. El total no lo selecciono, ¿ya? Voy nuevamente a la ficha insertar. En la ficha insertar nuevamente me ubico en el grupo gráficos y nuevamente selecciono, que hemos seleccionado anteriormente, columnas, ¿verdad? En 2D y voy a seleccionarlo. Y fíjense qué es lo que me está mostrando. A ver, voy a mover el gráfico por acá, ¿ya? Ahí está. Bien. Fíjense la información que nos está mostrando. Los mismos datos redundantes en la tabla como que se repiten aquí en, en el gráfico. Claro, como son pocos datos, quizás hasta cierto punto lo pueden manejar. Ustedes pueden decir muy bien, Sonia en el norte maneja esta cantidad, en el oeste esta cantidad, pero acá también tenemos Sonia en el norte. Ah, caray. ¿Por qué tenemos dos valores de Sonia en el norte? Al observar, son dos propiedades que tienen el norte, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuadros o gráficos, ¿no? Que nacen de cuadros con valores redundantes, pues no es muy permisible trabajarlo desde un gráfico normal. Voy a eliminarlo. Para eliminarlo simplemente esté seleccionado y presione la tecla suprimir. Ahora, para este tipo de gráficos, siempre es recomendable elegir, ¿no? Un tipo de gráfico llamado gráfico dinámico. El gráfico dinámico me permite en Excel filtrar, resumir, sintetizar, ¿ya? Información redundante. O sea, el mismo gráfico dinámicamente te filtra y te resume ciertos datos. Me explico. Primero, ¿dónde está esa herramienta de gráfico dinámico? Acá en la ficha insertar, ¿no? En el mismo grupo gráficos tenemos gráfico dinámico, ¿correcto? Y al desplegar las opciones vamos a ver que tenemos dos. Uno es gráfico dinámico y el otro es gráfico dinámico y tabla dinámica. Independientemente si usted selecciona uno y el otro, va a crear los dos. ¿Ya? Vamos a seleccionar el primero, gráfico dinámico. Como ven ahí la etiqueta me dice que permite usar gráficos dinámicos para resumir los datos gráficamente, explorar datos complejos. Muy bien, los vamos a seleccionar, le vamos a dar un clic y fíjense, me aparece o nos muestra un cuadro, ¿verdad? Que va a interactuar con nosotros. Este cuadro tiene como título crear gráfico dinámico. Y entre las primeras opciones que me muestra o me solicita es seleccione los datos que desea analizar. Y fíjense, me está seleccionando todo, ¿cierto? Todo. Yo no deseo que seleccione todo. Entonces, profe, ya lo seleccionó. Acá fíjense que ya lo ha seleccionado. Fíjense, pueden observar que hay una línea tipo hormigueo. Pero podemos modificarlo. ¿Cómo lo podemos modificar? Acá, dando clic en este botón. Si doy clic en este botón, el cuadro que interactúa con nosotros se ha resumido, se ha hecho más chiquito, ¿correcto? Pero no se asusten. Entonces yo voy a seleccionar los datos con los cuales deseo trabajar. Hemos dicho los rótulos y los datos. No quiero el total. Ahí está. Nuevamente doy clic en este botón y fíjense, ya está seleccionado el rango de celdas que yo deseo crear, con los que deseo trabajar. El otro grupo es elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico, en una nueva hoja o en tu hoja que estás trabajando.
Es preferible trabajarlo en una nueva hoja porque a veces si trabajamos en la misma hoja, puede que si hay bastantes datos, puede que cambie el ancho de las columnas o el de las filas, ¿no? Entonces voy a dejarlo ahí como nueva hoja. Entonces doy clic en el botón aceptar. Y fíjense, me ha creado una nueva hoja. Ahí está, una nueva hoja. Y en esta nueva hoja observamos dos objetos nuevos. Tabla dinámica, el cual todavía no voy a tocar, y gráfico dinámico. Esto es lo que me interesa, ¿no? Y usted puede observar, profe, pero no hay nada en este gráfico dinámico. Tiene usted razón, no hay nada ahí. Pero en la parte lateral derecha podemos observar que nos muestra, ¿no? Un cuadro en el cual vamos a configurar primero los campos con los cuales deseamos trabajar. Tenemos tres: propietario, zona y valorización. Fíjense que eran precisamente los rótulos de las columnas: propietario, zona y valorización. Y ellos los toman como los campos, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la parte inferior tenemos cuatro opciones: filtros, leyendas, ejes de categorías y sumatoria de valores. Fíjense, yo voy a activar, ¿no? Voy a dar un check en propietario, ¿no? Cuando ustedes dan un check en propietario, en gráficos no se muestra nada, pero en la tabla, nuevamente, voy a dar un check en propietarios. En los gráficos no observan nada, pero en la tabla sí, ya se ha filtrado los datos de los propietarios: Carlos, Jorge y Sonia. Y fíjense, a pesar de que acá se repite Carlos, Jorge y Sonia una y dos veces, acá lo está filtrando, miren, ve, ¿no? Acá lo está filtrando. Ahora voy a seleccionar zona. Voy a dar un clic en zona. En gráficos no se muestra nada, ¿no? Pero acá en las etiquetas de los datos de la tabla, fíjense que ya se ha ampliado. Voy a hacer un zoom. Se ha ampliado. Bien, Carlos tiene propiedades en el oeste y en el sur. Jorge en el norte y en el sur. Sonia norte y oeste, ¿no? Fíjense ahí. Pero no me muestra ningún gráfico. Si yo observo las opciones del gráfico, a ver, voy a hacer más pequeño esto. Acá está. Si observo las opciones de gráfico, va a notar que no me permite esto. Acá en filas va aumentando, mira, propietarios y zonas. Voy a quitar el check y fíjense, en filas, propietarios. ¿Correcto? Ahora, recuerden que un gráfico tiene filas y tiene columnas. Profe, ¿cómo así? Voy acá. En el primer gráfico que hemos construido, las filas estaban los nombres de las personas, perdón, ¿sí? O lo horizontal y lo vertical, ¿correcto? A eso hace referencia las filas y las columnas. Las filas será lo horizontal y las columnas lo vertical. Ahora, en lugar de dar un check en zona, voy a arrastrar el campo zona a lo que corresponde columnas. Y fíjense lo que va a pasar. Carambas. Fíjense lo que va a pasar. Acá en la tabla observa que se ha agregado unas columnas adicionales. Miren, ve. Cada zona se está representando por una columna adicional. Acá está la norte, acá está oeste y sur. Pero no se observa, profesor, ningún número, claro. Todo valor numérico que nosotros querramos mostrar, debemos agregarlo acá, en el campo sumatoria de valores. Porque en esta tabla nosotros sabemos que solamente tenemos un cuadro numérico, perdón, una columna numérica.
Entonces, este campo de valorizaciones que sé que es numérico, lo voy a arrastrar a la sumatoria de valores. Y ahí está. Y fíjense, la función que toma por defecto es la suma de valorización. O sea, está sumando. ¿Ya? Porque también nosotros podríamos calcular, ¿no? Podríamos calcular o podemos configurar que no utilice la función suma, sino que haga un recuento o que calcule un promedio o que saque el valor máximo, el valor mínimo o un producto, desviación estándar, bueno, situaciones estadísticas. Yo lo voy a dejar así por defecto. Y fíjense ahora, fíjense cómo este gráfico, lo voy a hacer más grandecito, ¿ya? Este gráfico me resume, ¿no? La información que nosotros tenemos ahí. Fíjense, acá podemos observar, carambas, que Carlos tiene propiedades, esta columna naranja, ¿qué significa? Acá está el rótulo, miren, en el oeste, esta columna pluma, ¿qué significa? En el sur. Ah, Carlos tiene en el oeste y en el sur. Jorge, en cambio, tiene en el norte y en el sur. Sonia, en el cambio, tiene en el norte y en el oeste. Fíjense. Y como es un cuadro, es un objeto, también no está exento a las modificaciones que nosotros podemos hacer en diseño. Por ejemplo, en diseño yo quiero que se agregue las etiquetas de datos en la parte exterior. Ahí está, miren, se agregan las etiquetas de datos. Profe, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que te ayuda a hacer filtrados de datos, te ayuda a resumir los datos. Porque una cosa es presentar la información así, miren, y otra cosa es presentar la información así, como lo habíamos hecho inicialmente, ¿no? De esta manera, redundante. Imagínese usted que hubiera habido más nombres, unos 50 nombres. Imagínese, esta tabla de acá, esta gráfica de acá se hubiera extendido enormemente. En cambio, los gráficos dinámicos me permiten mostrar la información, ¿no? Filtrada, resumida. Fíjense, imagínense que yo no quiero ver la zona. Solamente quiero ver propietario. Ah, muy bien, entonces quito la zona. Fíjense, y ahora me muestra el gráfico por propietario nada más. El valor de la propiedad. Carlos, Jorge y Sonia. ¿Correcto? Imagínense que no quieren ver por propietario, sino quieren ver por zona en las series. Ahí está. Y vamos a observar que, ¿no?, más valor o más propiedades encontramos en la zona norte. Entonces interactúa este gráfico de acuerdo a nuestras necesidades o a la información que nosotros querramos mostrar. ¿Ya? No olviden, tabla dinámica, gráfico dinámico me permiten modificar o mostrar información en tablas donde seguramente tengo muchos datos y muchos de esos datos se repiten o son redundantes. ¿Ya? Imaginen que tenga un consolidado de ventas por vendedor. Entonces va a tener que el vendedor 1 ha hecho una venta a tal hora, luego a tal hora, o ha hecho una venta en la sección, digamos, ropa, o ha hecho una venta en la sección ferretería. Entonces quiere resumir esos datos, quiere procesarlos sin la necesidad de utilizar un software estadístico o funciones estadísticas. Pues acá está. Los gráficos dinámicos me permiten, hasta cierta medida, interactuar con esos gráficos, ver la información según lo que yo requiera.